Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Les bendiga en esta tarde. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este comienzo de este servicio especial en esta tarde. Les invito a todos los que nos ven y nos escuchan para que participemos de la adoración y la alabanza en esta hora. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a leer algunos versículos de este Salmo, desde el primer versículo hasta el versículo 16. Salmo 119. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Heme gozado en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición en la palabra que ha sido leída en esta tarde. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos por la fe alrededor de tu palabra, en el calor de tu Espíritu Santo y con tu presencia, que es lo que más anhelamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que en donde quiera que estén escuchando este mensaje, que por las circunstancias que tú sabías ya que iban a suceder, Señor, ha limitado los servicios y que ahora, Señor, a través de estos medios lleguemos a ellos, Señor. Yo te pido que la bendición también corra, Señor, porque juntamente con la prueba darás tú la salida. Así lo creemos, Señor. Y esta es la vía para la cual juntos nos reunimos alrededor de tu palabra para alabarte y glorificarte. Ayúdanos, Señor, que nuestros labios se abran para adorarte y alabarte, Señor. Bendice a los músicos, Señor, bendice a todos los que trabajan para tu obra y hacen una labor, un granito de arena para tu obra. Tú les bendigas, Señor. Y tu siervo que ha de traer la palabra, haz que ella corra y sea glorificada. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte. Aleluya. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé, y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Para los que tienen Ignario, en la página 28. Todos para la gloria del Señor. Oh Señor, yo vengo a ti para adorar.
contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Oh Señor, yo vengo a ti. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte, para adorarte. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Recuerdo aquel cuando me encontraste, cuando con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando, a que vengas a morar, a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Amén y amén. Es bueno siempre recordar de dónde nos sacó el Señor, del pecado, de la perdición. Pero ahora el Señor, al sacarnos del pecado, nos hace una pregunta. ¿Ahora tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Entonces, después que aceptamos al Señor, debemos mantener el contacto con el Salvador. Aleluya. Para los que el mismo himnario, en la página 28, para los que tienen el himnario. Aleluya. Guarda el contacto con el Salvador. Todos. ¿Quieres
Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre, cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el supremo ser. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. A causa del contacto con el Salvador. Amén y amén. Si queremos ver la presencia del Señor en nuestras vidas, debemos guardar el contacto con el Señor. Vamos ahora a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio especial para la gloria de Dios. Estamos agradecidos nuevamente porque el Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso y el Señor ha trazado un plan, el Señor ha trazado una estrategia para que nosotros nos apeguemos a ella y tengamos beneficio en cuanto a esta lucha que tenemos diaria, a esta pelea que tenemos contra el enemigo, que es Satanás. El Señor lo reprenda. Y el Señor nos ha dado ese mandamiento, vamos a llamarlo así, este mandamiento para que nosotros hagamos de acuerdo a su plan. Ese plan que Él desarrolló desde antes de la fundación del mundo, ya Él lo tenía trazado y en este tiempo nos ha dado a conocer esas estrategias, esos planes que Él tiene. Y si nosotros le hemos prestado atención y hacemos lo que Él nos ha dicho, vamos a tener esa victoria espiritual, que es la que Dios quiere que nosotros tengamos, porque ya el enemigo está vencido. Solamente nosotros tenemos que seguir peleando
esa batalla y viéndolo más a profundidad, esa pelea es contra nosotros mismos. Es la más grande batalla jamás peleada. Nosotros tenemos que pelear contra este cuerpo humano, este cuerpo de carne y hueso, que siempre está alando al pecado, pero nosotros por medio del Espíritu Santo, con el poder de Dios, sujetamos esos malos hábitos y esas malas cosas que están en nuestro cuerpo, que muchas veces si nos rendimos a eso, bueno, nos lleva al error. Pero el Espíritu Santo, gracias a Dios porque nos lo dio y hemos tenido la victoria y vamos a seguir teniéndola porque el Señor lo prometió y es una promesa que Él dio, que nosotros vamos a hacer lo que Él nos dijo. Por eso siempre nos recalca esto, que tenemos que prestarle atención a sus instrucciones. Y bueno, para entrar de una vez en el tema, el cual es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, el subtema, vamos a seguir en el subtema que hemos venido trayendo, es el plan de Dios. Este plan de Dios, el cual Dios, como les dije hace unos momentos, Él lo trazó o ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo. Para eso vamos a tomar una escritura, para entrar de una vez, una escritura como base para el subtema del día de hoy. En el libro de Romanos, capítulo 4, vamos a leer los últimos 2 versículos, que es el 24 y el 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a orar. Le invitamos allí donde usted está para que nos respalde en esta oración. Amado Dios, Señor, estamos nuevamente, Señor, presentándonos ante ti, Señor, con toda reverencia, con todo respeto, Señor, reconociendo, Padre, tu superioridad ante nosotros, reconociendo, Señor, que sin ti no podemos hacer nada y que tú, Señor, has estado llevando a cabo tu plan, ese plan de redención, ese plan de reconciliación, Señor, que tú has estado llevando a través de estos medios, Padre Santo, trayendo, Señor, a esa parte de tu iglesia, de tu novia escogida, Señor, que todavía está en el mundo, que todavía está en las denominaciones, que todavía está por allí, Señor, creyendo cualquier cosa, pero ese germen de vida que está en sus corazones, por medio de esta agua, que es la que tú estás dando, Señor, que la gloria y la honra es para ti. Por medio de esa agua es que esa semillita va a germinar, Señor. Y allí va a venir ese hombre, esa mujer, ese niño, ese anciano, van a venir a tus pies, Padre Santo. Permítelo, Señor, que a través de estas palabras, esa simiente que está allí en esos corazones, aún dormida, aún entera, que no ha podrido todavía, Señor, esa semilla haga ese proceso, Señor, sea procesada, pero tienes que ser tú mismo, Señor. Por eso en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú pongas la palabra, para que tú pongas las escrituras, para que tú seas el que enseñe, el que exhorte, el que atraiga, Señor, por medio de tu palabra, a aquellas vidas que están necesitadas de ti, Señor, y que tienen sed y hambre de ti, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos nuevamente en tus manos, ponemos en tus manos también al equipo de producción, Señor, cada uno de ellos en su puesto del trabajo, Señor, sea tu mano, Señor, con ellos, atrayendo y haciendo el trabajo perfecto, Señor, haciendo ese trabajo maravilloso que solo tú sabes hacer, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos también a nuestros hermanos y amigos que están escuchando. Si no han tomado decisión por ti, Señor, que este sea el día, Señor. Que este sea la hora, Padre Santo, cuando entre en su corazón ese convencimiento, Señor, de prestarte atención y atender a tu llamado, Padre. Gracias, Señor. Sabemos que ya tú lo has hecho, Señor, porque tú lo pagaste, Señor. Tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos nuevamente en tus manos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer la continuación de este plan de Dios, este subtema que es el plan de Dios. Y hoy vamos a tomar 3 puntos clave en este plan, que es el plan de salvación de Dios. Ya hemos estado hablando desde el principio de la Biblia, ya en Génesis, hemos hablado sobre eso, hemos hablado de las Escrituras, cuando el Señor Jesús fue ofrecido en la cruz del Calvario. Él sabía que Él venía para algo, Él sabía que Él venía a cumplir un plan de parte de Dios. Él sabía que Él venía, Él tenía esa revelación de que Él tenía que venir a cumplir algo. Por eso es que en oportunidades trataron de matarlo, trataron de apedrearlo, trataron de despeñarlo, pero no pudieron hacerlo porque había un plan trazado por Dios que tenía que ser cumplido. Y bueno, ya cubierta esa parte, ahora vamos al plan de redención. Ese plan no puede ser llevado a cabo sin que el Señor Jesús muriera en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, fue sepultado y luego resucitó. Entonces ya ahí se estaba desarrollando el plan de Dios, esa era parte del plan de Dios. Por eso el Señor Jesús sabía que Él tenía que morir, allí iba a morir, iba a entregar su vida. No fue que lo mataron, como dicen la gente. Y la gente dice, no, Jesús lo mataron. No, Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que pasó. Él la puso, su vida, murió allí, derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios fue derramada allí, cayó en tierra por usted y por mí. Y luego fue sepultado. Cuando fue sepultado, bueno, bajó al infierno, dice la Biblia, a predicarle allí a los que estaban perdidos y a traerse a los que estaban en el paraíso, el cual era paralelo con el infierno en ese tiempo. Él sacó a los suyos que estaban allí, en el paraíso, se los llevó. Por eso dice la Biblia que en ese tiempo muchos cuerpos de santos fueron vistos por la gente, gente que habían muerto, que creyeron en el Señor, creyeron en las promesas de Dios, y allí fueron resucitados y el Señor se los llevó a su lugar, a donde Él está. Y luego, bueno, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Cuando los discípulos andaban con Él, Él les hizo el llamado. Él llamó a aquellos discípulos y los instruyó, les fue dando el ejemplo. Por eso hay una escritura que Él dijo, ejemplo les he dejado o les he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Entonces ellos fueron entrenados por el mismo Señor, por el Señor Jesús. Y cuando Él los llamó y ellos aceptaron a ese llamado, allí fueron justificados. Pero como aún no había sido ofrecido el Señor Jesús en la cruz, entonces ellos estaban allí siendo entrenados. Por eso es que cometieron errores, por eso es que algunos dudaron y otro dijo, si no meto el dedo allá en la herida y la mano en el costado, no creo. Por eso, porque no tenían el Espíritu Santo, no estaban bien fundamentados. Un hombre, una mujer que está bien fundamentado es porque ya ha recibido de parte de Dios esa revelación y ese Espíritu Santo prometido por Dios, que es parte también del plan. Pero dice la Biblia que ellos fueron justificados. ¿Y cuándo fueron justificados? Cuando ellos atendieron ese llamado. Y cuando el Señor Jesús dio la vida, allí se pagó esa justificación. Allí fue donde fue cancelada esa deuda. Por eso dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. O sea, cuando llevó nuestros pecados, entonces Él nos justificó, nos borró todos esos pecados, como dice la Biblia ya en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice, venid luego y estemos a cuenta. El Señor nos llama a cuenta. El Señor nos dice, ven, vamos a sacar cuenta. Tráeme la factura, por decirlo así. Tráeme los pecados que tú tienes. Y cuando el hombre y la mujer en oración
atendiendo a lo que dijo el Señor Jesús, cerrada la puerta tras ti, entra en tu cámara secreta, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces un hombre y una mujer, ya habiendo sido pagado el pecado allá, entra a su cámara secreta, solito allí, le confiesa sus pecados al Señor, no importa cuántos sean, no importa de qué color sean, ni qué edad tiene el hombre, la mujer, no importa. Eso el Señor prometió que lo iba a borrar. ¿Por qué? Dice la palabra, ven y luego estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso no lo dijo cualquier persona, dirá Jehová, dice la Biblia, dice la promesa, porque es una promesa para nosotros. Esa promesa también es para usted, esa promesa está vigente, esa promesa no tiene fecha de vencimiento, como los productos que podemos nosotros comprar por allí, en el abasto, en donde venden alimentos, y nosotros le revisamos las letricas que tienen así a veces por un lado, y dice la fecha de vencimiento. La palabra de Dios no, la palabra de Dios usted la toma y esa tiene fiel cumplimiento, esa no se vence. Y dice la escritura que tomamos, el versículo 25 dice, o vamos a leer desde el 24, nos incluye a nosotros, incluir, dice la palabra nosotros porque es una promesa vigente también. Hoy en día es para nosotros, para usted y para mí. Si usted no ha tomado decisión por el Señor, eso no era ya en el tiempo del apóstol Pablo, no. Es en este tiempo todavía, está vigente, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró al apóstol Pablo para hablar esas promesas. Y ese Espíritu Santo está hoy presente. Hoy, en esta hora, le está diciendo usted también que es a los que creen por nosotros, a quienes será imputado. ¿Qué es lo que va a ser imputado? La fe. Esa fe que le fue atribuido a Abraham, que le fue imputado por justicia. Entonces, si usted tiene esa revelación de Dios, que es la fe, a usted también le es imputado por justicia. Y dice la palabra, esto es a los que creemos, no es a todo aquel, no es a todo aquel que ande por allí diciendo que cree, no, a los que creemos de verdad, porque los que creen de verdad es aquellos que llevan a cabo la palabra, ejecutan la palabra. ¿Cómo la ejecutan? Aplicándola a sus vidas, comiendo de ese maná, comida de ángeles que el Señor nos está dando hoy en día. En aquel tiempo le dio a Israel allá en el desierto el maná. En este tiempo nos está dando también el maná, que es su palabra, que es ese verdadero pan, el pan que descendió del cielo. Dice, y esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos. O sea, los pecados, esos pecados que yo cometí, que usted cometió, si se los confesamos a Él, si lo aceptamos como nuestro Señor, aceptamos que esa muerte que Él sufrió fue por culpa suya y culpa mía, si aceptamos eso, si lo creemos y lo vivimos, entonces dice la palabra que cuando dice que fue entregado por nuestros delitos, si nosotros aceptamos esa acusación, podemos decir, esa palabra, entonces dice la palabra, y resucitado para nuestra justificación. O sea que Él murió y fue sepultado, como les dije, cuando resucitó. Allí, por eso es que cuando la palabra dice que cuando Él murió, dijo consumado es, está pago. Entonces cuando creemos que Él resucitó, porque muchas personas lo tienen allá guindado en una cruz todavía, eso no es justificación. ¿Cómo justifica a alguien así? No, Él no justificó fue cuando resucitó, cuando comprobó que todo lo que dijo, que todo lo que hizo fue de acuerdo al plan de Dios. Y cuando lo hizo, eso fue el sello de la resurrección, la primicia, algo que Dios dio como comprobando
de que esa era su propia voluntad, su voluntad agradable y perfecta, que Él hiciera eso, que Él muriera, que Él sufriera, que sufriera toda esa vergüenza que sufrió, todas esas cosas, fue por nosotros. Entonces, cuando Él resucitó, no resucitó para Él, no. Él vino, él mismo lo dijo, Él vino para servirnos, no para ser servido. Entonces Él resucitó para nuestra justificación. Gracias a Él es que nosotros hoy en día podemos decir que le confesamos nuestros pecados al Señor y Él nos perdonó todo eso, nos justificó de eso, los borró. El hombre, la mujer que se arrepiente, le confiesa su pecado al Señor. Dice la Biblia, la escritura que acabamos de citar de Isaías, capítulo 1, que queda como si nunca hubiese pecado, blanco como la lana y blanco como la nieve. Entonces, esa es la justificación que Dios prometió que nos daría y que nos dio, porque ya fue pagada. Y en el mismo capítulo, o en el mismo libro de Romanos, pero esta vez en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. ¿Qué es eso de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? Que para recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia, ese es el Espíritu Santo, eso solamente hay una forma de hacerlo. Hay una forma provista por Dios. Y esa forma provista por Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. El hombre, en su afán de ser más sabio que Dios o de conseguir sabiduría, ha inventado distintas vías alternas para no hacerlo por medio del Señor Jesucristo, pero todo aquel que ha intentado eso, Dios lo deja. Porque cuando el hombre se allega a Dios en sinceridad, con un corazón verdadero, Dios está allí para socorrerlo, para ayudarlo, para respaldar la palabra que aquel hombre diga. Pero cuando aquel hombre se desvía, se organiza, empieza a no hacer la voluntad de Dios, sino a hacer lo que dice la iglesia. La iglesia le dice, o la junta allí directiva, le dice, no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes decir que la justificación es por medio de Jesucristo, tiene que ser de esta forma, así, conceptos humanos, algo, dogmas inventados por las personas, lo toman como es un pensamiento y lo expresan y entonces eso se convierte en una doctrina. Eso no le agrada a Dios. Entonces cuando pasa eso, Dios los abandona, Dios los deja. ¿Quieren andar por sus propios caminos? Bueno, sigan por su propio camino, porque Dios no lo va a obligar. Dios no le va a torcer el brazo a la persona para que lo siga, para que haga su voluntad. No, Dios le presenta la verdad y aquella persona toma la decisión si hace de acuerdo al plan de Dios o no lo hace. Entonces, vemos aquí en estos versículos, aquí dice el versículo 17, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Cristo. Y del don de la justicia, perdón. Entonces, es Dios trazando un plan. En ese plan estaba incluido el Señor Jesús, que era Dios hecho carne. Era Dios, como Dios no puede ser visto, Dios es espíritu y nadie puede ver a Dios y vivir, dice la Biblia. Entonces Él se hizo un cuerpo. Él se mudó allá, aquel cuerpo, para andar igual que nosotros, para sufrir igual que nosotros, para ser tentado igual que nosotros, para Él experimentar, perdón, aquellas cosas que el hombre, por las cuales el hombre pasa, el hombre y la mujer. Entonces, allí fue donde Él pagó por nuestra justificación. Entonces, eso ya está pago. Solamente usted tiene que aceptarlo. ¿Qué viene después? Ya usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. A usted le fue revelado que usted es un pecador. Porque muchas personas dicen, no, yo no tengo pecado, yo no soy pecador, yo estoy bien con Dios, yo no hago esto, no hago aquello, no parrandeo, no
no consumo bebidas alcohólicas, no consumo cigarrillos, no consumo droga, yo estoy bien. No. Entonces, ¿qué le va a perdonar Dios? Cuando aquella persona acepta que es un pecador, puede ser muy buena gente, pero siempre trae ese estigma de pecado que es haber nacido por la vía del sexo, porque ese no era el plan original de Dios, pero el hombre en su afán de sabiduría, entonces trató de amoldar la palabra de Dios a su conveniencia, pero a Dios nadie se le atraviesa en el camino. Cuando alguien trata de perturbar el plan de Dios, bueno, Dios lo hace a un lado y continúa con su plan. Si Dios tiene un plan con usted y usted se opone, bueno, Dios lo quita y pone otro que si quiera hacer el plan de Dios, que si quiera hacer la voluntad de Dios. Esto en cuanto a la justificación. Entonces, aquel hombre recibió la revelación, aquella mujer recibió la revelación, reconoció que era un pecador, confesó sus pecados al Señor, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, aceptó al Señor Jesucristo, que aceptó que esa muerte que hubo allí en la cruz del Calvario fue por culpa de él, lo acepta como su rey, como el ladrón allá en la cruz, que lo aceptó como su rey. Entonces aquella persona ya es justificado, pero allí no se acaba el camino. No, usted no se puede estancar allí, allí continúa, la caminata continúa. ¿Cómo continúa? Bueno, viene el Señor a santificación. Inmediatamente, eso es de una vez. El hombre ya es justificado y ese hombre tiene que seguir orando. No puede conformarse al mundo, no puede acostarse a dormir. No, allí es donde tiene que avanzar y avanzar, porque aún no ha nacido. El creyente que acepta al Señor como su Salvador es un creyente, sí, pero aún no es cristiano, tiene que nacer de nuevo para ser cristiano. Entonces viene la etapa de santificación. Dios empieza a limpiarle, Dios empieza a quitarle malos hábitos, como aquellos creyentes que el Señor los procesó a los apóstoles. Dice la Biblia que Él los entrenó, como les estuve diciendo. Él los estuvo entrenando y estuvo haciendo esa obra de entrenamiento, de llevarlo, o de darles ejemplos de lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Entonces, cuando llegó el tiempo, dice la Biblia que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quiere decir que ya estaban en esa etapa de justificación. Ya habían pasado la etapa de santificación. El Señor les dijo en el libro de los Hechos también, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él les dio el mandamiento que iban a hacer, que tenían que esperarlo allá en Jerusalén. Le dijo en el versículo 4, dice: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo, de mí. O sea, él les había declarado eso, la promesa, el plan de Dios. Había un plan de Dios que tenía que ser seguido, había que prestar atención. Ellos prestaron atención a aquello, se fueron a Jerusalén, estaban allí, estaban en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo el plan de Dios, ese plan original. Entonces, porque en la antigüedad, bueno, el Espíritu de Dios estaba allí en la forma de la columna de fuego y la columna de nube con el pueblo de Israel, pero después cuando el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo, lo recibió en el corazón, y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y todas esas cosas. Entonces ahora ya no sería Dios que estaba sobre sus hijos, ni en uno, que fue cuando el Señor Jesús, Él estaba en un hombre, que era el Señor Jesús.
Ahora sería Dios en un pueblo, Dios nuevamente, pero ahora en su iglesia escogida. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres allí? Porque eran 12 hombres, o 11, perdón. Al principio, cuando llegaron allí, estaban 11. ¿Qué estaban haciendo allí? Arreglando sus vidas. Uno a otro pidiéndose perdón por haber hablado mal de él, por haber hecho cualquier cosa, por haber fallado, por haber mentido, por haber negado al Señor, el otro por haber sido incrédulo, bueno, y distintas cosas por las cuales el Señor hace que el corazón del hombre y de la mujer se sienta redarguido. Cuando una persona se siente de esa forma, es Dios obrando, es Dios haciendo la obra, es Dios haciendo que aquella persona se sienta mal por algo que hizo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si usted se ha sentido así, no se preocupe por eso. No, ocúpese en eso. Si usted se siente mal porque hizo algo, arregle eso. Como hicieron estos apóstoles, hicieron estas cosas. Entonces, ¿qué pasó allí? Ellos estaban arreglando sus vidas. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todo y la santidad. O sea, tenemos que estar en paz primeramente con nosotros mismos. Saber, tener esa certeza de que Dios ya comenzó el trabajo, de que Dios ya está llevando a cabo su plan. Nosotros disponernos para Dios, para que Él haga su voluntad en nosotros. Entonces, eso nos lleva a paz, a tener paz. Cuando un hombre y una mujer confiesan sus pecados al Señor y les es revelado que esos pecados fueron perdonados, eso trae una paz muy tremenda. Es una experiencia muy placentera. Eso, no es cualquier experiencia, no es como bebidas alcohólicas, que consume drogas, siente un placer momentáneo y por el momento se olvida de los problemas, de las cosas que hizo, pero después cuando se le pasa el efecto de aquellas cosas, entonces ahora el problema es peor, se convierte la cosa, ahora son 2 problemas o 3, entonces ya eso no trae paz. El hombre recibe la verdadera paz es cuando recibe cuando hace la voluntad de Dios, cuando Dios le revela que ya esos pecados fueron perdonados, que está caminando en el camino correcto, entonces allí es que está en paz. Y entonces después que está en paz con él mismo, con Dios, entonces ahora va a estar en paz con los hombres. Entonces cuando Dios le revela eso, que tiene que ponerse en paz con los hombres, empieza a arreglar primeramente con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el jefe, que si a alguno le mintió, le pide perdón por aquello, y si a alguno le robó, también le pide perdón por aquella falta que cometió. Y entonces allí va el hombre, por medio de la revelación de Dios, Dios le va revelando qué es lo que va a hacer, a dónde va a ir, con quién va a ir. No es que va a empezar a hacer las cosas por su propia voluntad, o hacer las cosas, no, bueno, yo voy a hacer esto porque me parece. No, tiene que pedirle al Señor que le revele a quién es que va a ir, el momento en el que va a ir, el día, todas esas cosas, tiene que preguntarle a Dios. Entonces Dios le va revelando eso, y entonces después que está en paz con todo y dice seguir la paz con todos y la santidad, tiene que seguir la santidad, tiene que buscarla, tiene que anhelarla, tiene que orar para pedirle a Dios esa santidad, esa limpieza. Eso que ese trabajo lo hace solamente Dios, nadie puede hacer eso, un humano no puede hacer eso. Yo no le puedo decir a usted humanamente, decirle a usted, bueno, vaya y haga esto, no. Eso tiene que ser Dios revelándoselo. Eso tiene que ser Dios. Claro, Dios me puede usar a mí para revelárselo. Tal vez quiera Dios que en esta hora Dios le esté revelando a usted eso, por medio de estas palabras que están saliendo por acá. Pero usted, si no la ha recibido, bueno, ore.
Ore por nosotros acá, por los ministros que están llevando la palabra, para que esos ministros hablen la palabra de Dios, para que esos ministros hablen lo correcto, lo que edifica, lo que ayuda a aquella persona que está por allá tirada en el fango, allá en el pecado, en el mundo. Entonces, para que aquella persona salga de esa condición, para que Dios, por medio de esa palabra, saque a aquella persona de esa condición. Eso es santificación. Cuando la persona sigue la santidad, entonces obtiene el favor de Dios. Pero si no lo sigue así, si dice, no, eso no es así, a mí no me parece eso, entonces dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si una persona se estanca en justificación y dice, se deja engañar, porque hay religiones que hacen eso, engañan a la gente y le dicen, usted acepta al Señor y viene para la iglesia y paga esto y hace pactos y hace siembras, y, hablando de dinero, y con tal que usted haga eso, mire, usted está bien con Dios. Y entonces la persona, buscando hacer las cosas bien hechas, buscando tener favor para con Dios, entonces hace aquello, se estanca allí y dice, bueno, ya yo estoy salvo, ya yo estoy listo, hasta aquí llegué yo, bueno, con esto que hice, que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, ya con esto estoy bien. No, sin la santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y entonces, después que el hombre y la mujer es santificado, que Dios examina ese corazón, porque Dios ve el corazón. Y eso es bíblico, cuando el Señor le dio la orden al profeta Samuel que fueran a ungir a un hijo de Isaí, él cuando vio al primero que era alto, fornido, y dijo, este es el próximo rey, el Dios le dijo, no, ese no, porque tú estás viendo lo de afuera, yo veo el corazón, dijo el Señor. Entonces en este tiempo es el mismo Dios que estaba allá con Samuel, con el profeta Samuel. Y en este tiempo es el mismo Dios. En este tiempo ahora está más cercano, porque ahora está en la forma del Espíritu Santo y está disponible para usted y para mí. Está disponible. Solamente nosotros tenemos que seguir el plan de Dios, solamente tenemos que hacer lo que Dios nos diga, que nos revele Dios, qué hacer, cómo seguir ese plan, prestarle atención a Dios, a los detalles, porque Dios es muy delicado en eso. Y vemos el ejemplo bíblico, cuando el Señor demandó hacer un sacrificio de animales. ¿Qué dijo él? Bueno, ese animal tiene que ser de 1 año. No puede ser de 9 meses ni de año y medio, no, de 1 año, macho. No una oveja, no, era un cordero, un ovejo de 1 año. Perfecto, que no tenga patas quebradas, que no tenga peladura, que no tenga las orejas partidas, nada de eso. Perfecto. Entonces, ese era el tipo y figura del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, porque un animal no podía pagar el precio por nuestros pecados, solamente cubría el pecado, pero no podía borrarlo. Para eso tenía que ser un cordero perfecto y ya fue ofrecido. Ese fue el Señor Jesús. Entonces, cuando Dios examina nuestro corazón y ve adentro cada rinconcito, ve que allí ya no hay nada, ya no hay raíz de amargura. Usted en el mundo siempre tiene una raíz de amargura contra alguien, siempre tiene un rencor contra alguien, siempre hay palabras obscenas, está planeando cosas malas. Por eso es que la palabra dice que no debemos tener malicia. Esa es la malicia. Malicia no es estar alerta, pendiente, no, como muchos lo ven. No, malicia es pensar el mal antes de hacerlo, como planearlo. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos planeando el mal, no. Entonces, cuando Dios ve el corazón, ya no hay malicia, ya no hay raíz de amargura, ya no hay rencores, ya no hay palabras obscenas, todas esas cosas que Dios nos dice que nosotros mismos somos los que tenemos que sacarlas de nosotros. Dios nos dice qué hacer, pero nosotros tenemos algo que hacer. Eso que vamos a hacer, tenemos que hacerlo nosotros mismos. No podemos pedir a Dios, Señor, quítame estas palabras obscenas de mi boca. No, nosotros mismos tenemos que desechar eso. Y eso fue lo que hizo Abraham. Cuando dice la Biblia vamos a leer esta escritura, vamos a leerlo por acá,
En el libro de Génesis, cuando la Biblia dice que Abraham le dio como un sueño, después que hizo el sacrificio, le dio como un sueño y entró en una oscuridad. Esa oscuridad es la muerte. Cuando una persona muere, entra en oscuridad. Entonces, allí murió Abraham a las cosas del mundo. Y nosotros también tenemos que pasar por eso. Nosotros tenemos que pasar por esa etapa de morir a las cosas del mundo. Esa es la etapa de santificación. Cuando Dios ve eso en nosotros, que ya morimos al mundo, que ya desechamos las palabras obscenas, que ya desechamos los malos pensamientos, entonces una persona dice, pero es que eso es muy difícil, podrá decir alguien. A mí me lo han confesado personas por ahí en la calle, que les he testificado del Señor, y me dicen, no, pero es que eso es muy difícil. ¿Cómo hago yo para no tener malos pensamientos? Es muy fácil. Tenga buenos pensamientos, piense en lo bueno. Dice la Escritura que si algún salmo, alguna alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando viene un mal pensamiento, tenemos que rechazar eso y pensar en las cosas buenas. Porque como dijo el profeta, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que aniden allí, que le hagan un nido sobre su cabeza, usted lo puede evitar. Entonces, en los pensamientos tenemos que ser igual, rechazar aquello y pensar las cosas buenas. Cuando viene un mal pensamiento de mi hermano, ¿qué hago yo? ¿O qué debemos hacer? Cada uno estamos llamados a eso, a desechar ese mal pensamiento y pensar en lo bueno. No, él es un buen hombre, él es un buen esposo, él es un buen hijo, él es un buen padre. Pensar las cosas buenas, que tiene errores, fallas y cosas. Bueno, todos lo tenemos en lo humano, pero para eso está Dios, para llevarnos a la perfección. Porque el mismo Señor Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces no es imposible, es posible si nos allegamos a Dios con esa confianza, con esa certeza de que cuando Dios dé la orden, si Él nos da la orden es porque lo podemos hacer. Él no nos va a dar, dice la Biblia que Él no nos va a dar carga más pesada que la que nosotros podamos cargar, que en la que nosotros resistamos. Y si Él nos dice, sé perfecto, es porque podemos hacerlo. Entonces cuando recibimos esa santificación, Él también dijo eso, Señor Jesús, sed santo como yo soy santo. Entonces, si el Señor Jesús alcanzó la santidad y ahora por medio del Espíritu Santo nosotros podemos alcanzarla también, entonces, ¿qué estamos esperando? No pospongamos más esa decisión. Él está esperando es por nosotros. Dios está esperando por nosotros. A cada momento Dios está haciendo el llamado, así como hizo el llamado a los discípulos, a los apóstoles. Él le hizo el llamado, ellos de una vez atendieron. Y dice la Biblia que los que eran pescadores dejaron las redes allí y los barcos los dejaron allí. Aquel que era cobrador de impuestos, que era Leví, ese dejó esa mesa ahí con los impuestos y se fue atrás del Señor. ¿Por qué? Porque él vio que era de parte de Dios. Y allí cuando el hombre acepta eso, cuando el hombre vive eso, entonces el Señor viene y le dice, vas a dejar esto, vas a arreglar tu vida. Tú vives en pecado con tu mujer, vives en concubinato, bueno, arregla tu vida, cásate. Pero eso tiene que ser Dios, eso no es porque yo se lo diga o porque se lo diga cualquier otra persona, no. Dios se lo va a revelar en su corazón y hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas, que hacemos lo que a Dios le agrade, tenemos el favor de Dios. Es como nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos y si ellos obedecen, nosotros nos sentimos agradados. Pero cuando esos hijos son desobedientes y no hacen lo que se les encomendó hacer, entonces nosotros nos sentimos mal por eso. Imagínense entonces cómo se siente Dios cuando Él le hace el llamado a usted y usted no atiende ese llamado, sino que lo pospone, sino que lo deja para después. O dice, no, o busca una excusa, no, yo soy muy joven. Otro dice, no, yo soy muy viejo. Otro dice, no, tengo muchos pecados. Y otro dice, no, es que no puedo ir a congregarme porque yo tengo muchas ocupaciones. Entonces está poniendo otra cosa antes que a Dios. Y eso no le agrada a Dios. ¿Cómo se siente Dios en ese
particular en ese caso. Entonces, así como nos sentimos mal nosotros cuando nuestros hijos nos desobedecen, así se siente mal Dios. Y él se sintió mal cuando el pueblo de Israel allá llegó a Cades Barnea y no creyeron lo que dijeron, habiendo una promesa de parte de Dios que iban a poseer esa tierra, no creyeron a los que fueron a espiar, que trajeron la evidencia. Entonces a Dios no le agradó. ¿Qué pasó? Los dejó dando vueltas en el desierto. Y lo sostuvo, sí, porque un padre mantiene a su hijo y le da el alimento, le da la ropa, le da el techo. Pero si es un hijo desobediente, hasta allí. Pero cuando es un hijo obediente, entonces ahí vienen los regalos. Cuando pide una cosa, el padre se la da. Y así hizo Dios. Dios, bueno, los mantuvo ahí en el desierto hasta que ya no habían más de esa generación. Y la promesa se la dio, la recibieron fueron los hijos de ellos. Los que ellos decían que iban a hacer comida de los gigantes, esos fueron los que recibieron la promesa. Y así es en este tiempo. A los hijos desobedientes Dios los tiene allí. Dios los mantiene, les da comida, les provee el alimento, les provee el vestido, la ropa, les provee un techo, pero hasta allí. Ahora, los que son obedientes, los que viven la palabra, los que se apegan al plan de Dios, entonces Dios les da regalos. Dice la Biblia, ¿cuáles son esos regalos? Los dones espirituales, los ministerios, Dios les da. Dios les da esos regalos a sus hijos obedientes. Eso no se los da Dios a todo aquel que dice yo creo, no. Hay mucha gente que dicen creer, hasta dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces hoy en día la gente dice yo creo y ni siquiera tiemblan. Pero el verdadero creyente, el verdadero cristiano, cree y obedece. El verdadero creyente, el que de verdad testifica con su propia vida de que ha creído esa palabra. Y cuando vemos que Dios nos dice eso, de que tenemos que seguir la paz, que tenemos que buscar eso, buscar la santidad, pedirle a Dios, Señor, ya usted me dijo a mí que le pidiera perdón a mi esposa o a mi esposo, ya lo hice, Señor, yo quiero que usted me siga limpiando, Señor. Entonces el Señor le da otra orden, bueno, anda que tu vecino, anda aquella persona que le quitaste una herramienta prestada y no se la devolviste nunca más. O aquella persona que le mentiste. Aquella persona que lo insultaste, le dijiste unas palabras obscenas, unas cosas. Anda a pedirle perdón. O anda aquella persona que te ofendió a ti, yendo más allá. Aquella persona que te ofendió, ve y habla con él, pídele perdón. No, pero Señor, Él fue el que me lo hizo. Ve. Entonces, como hijos de Dios, interesados en esa santidad, entonces le hacemos caso a Dios, le obedecemos a Dios y a Dios le agrada eso. Dice, este es mi hijo, obediente, así como dijo el Señor Jesús, cuando recibió el Espíritu Santo, y dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo su plan. Entonces, si nosotros le preguntamos al Señor, ¿cuál es su plan conmigo? Porque cada quien tiene una parte que cumplir en ese plan. Hay una cosita particularmente que le toca a cada persona. Pero debemos que nosotros ocuparnos en eso, en preguntarle a Dios cuál es esa parte. Entonces, cuando Dios examina el corazón y ve que ya no hay nada que allí malo, todos esos malos espíritus que estaban allí, que lo hacían pecar, que lo hacían consumir drogas y todas esas cosas, ya no están. Entonces ahí viene el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de Dios, que es el sello, dice la palabra en el libro de los Hechos, después que aquellos hombres recibieron o se arreglaron sus vidas, aquellos 11 hombres, habían 11, entonces se levantó Pedro y dijo, epa, un momentico, aquí estamos nosotros, aquí la cosa no está completa, porque el Señor escogió 12, pero aquí habemos 11, porque hay uno que llegó a esta santificación, que fue Judas, y vendió al Señor. Bueno, tenemos que poner todo en orden, dijo Pedro,
recibí una revelación del Señor. Y digo, bueno, vamos a escoger uno. Y escogieron a Matías. Entonces cuando escogieron a Matías, y Matías también se arregló con todos y todo estaba perfecto, dice la Escritura, estaban todos unánimes juntos. Todos pensaban lo mismo, todos tenían la misma doctrina, todos tenían el mismo bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Todos tenían, todos, no había desacuerdo en ninguno. Y se preguntaban tal vez unos a otros para estar seguros. ¿Tú crees que que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Y los otros decían, sí, todos creemos eso, de corazón. Y ya tú arreglaste tu vida con todos los que están aquí. Sí, todos estamos bien, todos nos amamos, todos nos respetamos. Bueno, entonces estamos unánimes juntos. Cuando llegaron a eso, que Dios vio que de verdad estaban todos unánimes juntos, entonces dice la Escritura, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el aposento alto estaban allí sentados. Llegó de repente un estruendo, como de un viento recio. Preste atención a esto. No era un viento, una cosa, un ventarrón allá dentro del cuarto ese. No, era como un viento, un estruendo, una cosa así como suena el viento cuando hay un ventarrón, una cosa muy fuerte. Eso era lo que se oía allí, pero no había viento, o sea, algo sobrenatural. Y cuando ellos se dieron cuenta, entonces, cuando miraron, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Era el fuego de Dios, el fuego santo. Ese mismo fuego que se le apareció a Moisés allá en la montaña, al pie de la montaña, en una zarza que tenía fuego. Y ese fuego no consumía la zarza, el arbusto aquel no se consumía. Ese era el fuego de Dios, el fuego santo, el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que cada uno de nosotros debe tener en su corazón, está llamado a tener en su corazón. Entonces, esas lenguas, dice aquí, repartidas como de fuego, fue dándole a cada uno su porción del Espíritu Santo. No hay muchos Espíritus Santos, no es el mismo Espíritu Santo. Y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se fija? Después que estaban todos unánimes juntos, después que escucharon ese estruendo como de un viento recio que llenaba toda la casa, allí en esa casa donde estaban sentados, y se aparecieron, las vieron con sus propios ojos, así como Moisés vio la zarza con fuego, así vieron ellos también, esos 12 que estaban allí, vieron esas lenguas repartidas como de fuego, porque ellos, si ha sido fuego de verdad, cuando se asentara sobre ellos los iba a quemar, pero por eso dice como de fuego, porque era un fuego santo, era el fuego de Dios, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí no quedó nadie sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya se habían puesto de acuerdo, ya estaban unánimes juntos. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, el Espíritu Santo empezó a manifestarse. En ese caso, de donde estaban los apóstoles, se manifestó por medio de un don de lengua. Pero también sabemos por la revelación en este tiempo que el Señor se puede revelar también por medio una persona puede danzar, una persona puede saltar, una persona puede hacer otra manifestación del Espíritu, como también Dios nos ha revelado que puede ser que no tenga ninguna sensación humana, nada, que no sienta nada, que no se vea nada en aquella persona, pero recibió el Espíritu Santo. Tiene la certeza en su corazón que lo recibió. Entonces, Dios le da testimonio a aquella persona. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que aquella persona recibió el Espíritu Santo. Y entonces dice, comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y se moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y aquellas personas estaban atónitos, estaban maravillados
dice la Biblia. Usted puede seguir leyendo, no lo vamos a leer completo por causa del tiempo, para no tardar mucho, pero habían personas de otras naciones y aquellas personas oían lo que decían en lengua los discípulos. Lo que ellos decían, ellos lo entendían, cada uno en su propia lengua, y decían, pero ¿y estos varones no son de aquí de Israel? Pues, ¿cómo es que hablan nuestras lenguas? Era el poder de Dios manifestándose, era Dios dándole cumplimiento a su plan, era Dios sellando, dando el sello de aprobación, como un producto cuando está en la empresa que fabrica este producto. Ese producto, mientras no ha salido de la empresa, no ha pasado por control de calidad, no ha sido sellado todavía. Cuando ese producto es probado y es certificado de que, comprobado de que esa es una cosa calidad, que cumple las normativas para lo que fue hecho, entonces aquella persona le pone un sello como aprobado. Es un producto terminado, conforme para lo cual fue hecho. Si es una licuadora, bueno, que funciona correctamente. Si es un radio, que el radio funciona correctamente, cambia, da volumen, todas esas cosas, para lo cual fue creado. Así es Dios. Dios, cuando le coloca su sello a sus hijos, ese es el Espíritu Santo, entonces aquella persona, el Espíritu Santo le da testimonio de que está recibiendo el sello de Dios, el sello de aprobación de Dios. Es un producto terminado para Dios. Y allí no se termina la caminata, no, ahí sigue la caminata, pero esa caminata, después de allí, ese ya es otro programa, o ya sería otro servicio. Pero aquí estamos hablando sobre ese plan de salvación de Dios, que ya el Señor, por su gracia, nos ha explicado en el día de hoy, que es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. El plan de salvación de Dios, pero no se estanque allí. Usted ya pasó por esas 3 etapas, no se estanque. Ahora siga caminando, la caminata continúa. Allí no termina todo. Muchas personas piensan que recibieron el Espíritu Santo y allí se acabó todo. No, ahora es que comienza, porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, acaba de nacer. Y un bebé cuando nace, no sale caminando, corriendo de una vez, va a trabajar, no. Ese bebé tiene que ser instruido, ese bebé tiene que ser cuidado, ese bebé tiene que ser alimentado de la forma correcta. Usted no puede tomar ese bebé y tirarlo en el suelo o hacer cualquier cosa así, no. O darle para que se coma una arepa, un pedazo de carne, no. Ese bebé tiene que ser alimentado de la forma correcta, y Dios mismo alimenta a sus hijos, ¿cómo? Con la palabra. Dios tiene instrumentos, Dios tiene herramientas por medio de la cual alimenta correctamente a sus hijos. Si usted es un instrumento de Dios para alimentar a los hijos de Dios, déle la fórmula correcta, la fórmula provista por Dios, que es su misma palabra. Y cuando aquella persona recibe el Espíritu Santo, bueno, ha recibido la vida de Dios, ha llegado a una nueva etapa, ha nacido de nuevo. Ese es el don de Dios, el nuevo nacimiento. Por eso dice la Escritura en el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, que es la certeza de que tiene la vida eterna, de que ya tiene el sello de Dios. Y no es para que lo tenga de adorno, no, es para un servicio a Dios. Es para que este hombre, esta mujer que ha recibido el Espíritu Santo, se ponga a la disposición de Dios y empiece a obrar a lo que Dios le mande a hacer. Nunca el Espíritu Santo le va a decir, cualquier cosa, X trabajo que le ponga a hacer, y aquello va a contradecir la palabra, jamás, porque el Espíritu Santo no se contradice. Si escucha una voz que le está diciendo algo que no es contra la palabra, o que es contra la palabra, eso hay que desecharlo. Inmediatamente el discernimiento del Espíritu le dice, esto no es correcto, esto no es Dios. Entonces, cuando
la orden de Dios o esa revelación es de acuerdo a la palabra, entonces aquella persona dice, esto es Dios, es de acuerdo a la palabra, no contradice ninguna parte de la Biblia. Un hombre y una mujer con el bautismo del Espíritu Santo, un creyente con el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, no en la carne, no en el espíritu, sino en el corazón, ya no es la misma persona. Esa es la evidencia de que un hombre y una mujer tienen el Espíritu Santo en su corazón. La evidencia es que su vida ya no es la misma. La evidencia que tiene es que su vida fue transformada. Ya su vida no es la misma que llevaba antes en el mundo. Una vida de mentira, una vida de robo, una vida de falsedades, de engaño, de malos hábitos, malas costumbres. No, eso se acabó. Eso ya pasó. Eso, simplemente el hombre ve eso y si lo habla es como testimonio del poder de Dios, de la transformación que Dios ha hecho en su corazón, en su vida. Y ya aquel hombre, aquella mujer ya no es el mismo. Ahora los que lo conocieron antes dicen, ¿qué le pasaría a este hombre, a esta mujer? ¿Qué le pasaría? Ya no está haciendo, ya no es como era antes. Antes era un sinvergüenza, antes era esto, aquello, lo que pudo haber hecho en sus vidas. Ahora es diferente, ahora se comporta diferente, ya no tiene esos mismos hábitos que tenía antes. Ese es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos pasados de muerte a vida, como dijo el Señor. Eso lo vamos a experimentar en nosotros. No es una emoción, no es una cosa que nosotros podamos recibir en el cuerpo, no. Ahora es una experiencia. No es que porque usted se lo contaron, no. Ahora es porque usted lo está experimentando en su vida. Ahora es porque usted lo está palpando y lo puede tocar aquello. Y ya no es porque alguien le contó. No es porque el pastor lo predicó o porque fulano lo dijo, no. Ahora es porque usted tiene esa experiencia en su corazón y porque ahora ve las cosas desde otro punto de vista, desde otro aspecto. Usted antes veía las cosas de una forma, antes veía a los hermanos como muchas veces hasta molestosos porque le hablaban del Señor y le hablaban del Señor. Ahora no, ahora desea que les sea hablado y no, aún esa no es la evidencia, sino que todo se une, todas las cosas, todo lo bueno de Dios se une en usted y ya usted no es la misma persona que era antes. Bueno, hemos llegado al final del servicio y no sin antes ya hacerle ese llamado de parte de Dios, ese llamado como el Señor llamó a los discípulos. Él les dijo, sígueme. Así le está diciendo el Señor en esta hora, sígueme, ven a mí. El Señor lo dijo en una oportunidad, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y quiera Dios que usted reciba esa revelación en este día y que usted, si no ha recibido o si no ha tomado decisión por el Señor, lo haga. Y que allí, en el lugar donde usted está, si ha tomado esa decisión de seguir el plan de Dios, de ejecutar el plan de Dios, usted allí donde está, levante su mano. Levante su mano, yo no lo estoy viendo, pero Dios sí lo ve. Levante su mano y hable con el Señor. Respalde nuestra oración. Vamos a orar. Dios bendito, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, estamos muy agradecidos por ti, Señor. Es contigo de estas palabras, Señor, de consolación, estas palabras de aliento que tú nos has dado en el día de hoy, Señor, y que tú quieres que cada uno de nosotros nos apeguemos a eso, Señor, que cada uno de nosotros nos interesemos en seguir tu plan, Señor. Gracias, Padre, gracias por estas palabras de consuelo, estas palabras de enseñanza, Señor. Tal vez alguno de los que están oyendo no sabía qué hacer, tienen esa hambre y sed de Dios, pero no sabían a dónde acudir, Señor. Ya saben que es tu palabra, Señor. Ya saben que es a tu plan, Padre Santo, y solamente tú puedes revelar, Señor, en el corazón ese plan tuyo, ese plan eterno, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos estas vidas, no importa si tienen necesidades, si tienen enfermedades, cualquier inconveniencia que tengan, Señor,
Manifiéstate, Señor, allí en sus vidas y que ellos puedan dar testimonio, Padre, ese testimonio viviente de que tú estás vivo aún, de que tú estás obrando en los corazones, de que tú todavía eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor, para que sigas obrando por medio nuestro. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y como despedida, bueno, tenemos una escritura acá como regalo de parte de Dios. Es en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: por tanto, es necesario o es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.